Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Soraya Ibáñez, en su segmento En Línea con Jesús, y el día de hoy, pues, con una invitada especial. Así que, Soraya, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, Glenda, hola a todos que nos escuchan. De verdad que, como siempre, súper emocionada de estar aquí. Esto es una de las partes favoritas de mi semana. Y, y bueno, gracias por sintonizar. Como dijo Jorge, se llama En Línea con Jesús, donde invito personas que tienen una historia extraordinaria para contar y estilos de vida dignos de compartir. Y esta noche tengo, y tarde para otros, tengo una invitada especial que la conocí hace como 3 años aquí en España. Y de verdad que ha sido un placer conocerla porque solo para contarles un poco, ella es una persona súper guerrera, luchadora y tiene mucho que contar, es muy sabia y ha sido una buena amiga, así que quiero presentarles a Glenda Gordillo. Muchas gracias, Soraya. Me dejas sin palabras. No sé qué más decir. Muchas gracias por invitarme. Sí, no, de verdad que ha sido un orgullo conocerte y seguir conociéndote. Y quiero que comencemos este segmento como usualmente lo comenzamos con un testimonio. Y quiero que puedas comentar cómo conociste a Dios, cómo se presentó Él a tu vida. Mm. Cuéntanos un poco de Muy cómo bien, fue. pues yo nací escuchando de Dios, como a lo mejor muchas personas que a lo mejor sus abuelos, sus padres hablan de Cristo, hablan de lo bueno que es Dios, pero nunca había tenido un encuentro con Cristo cara a cara, ¿no? Nunca me había dado cuenta de cuán perdida estaba o cuánto le necesitaba, porque pues siempre intentas hacer las cosas bien, tienes más rasgos al perfeccionismo, entonces parece que no le necesitas, como cosas de estas, ¿no? Pero una vez, cuando tenía 21 años, ya pasando la adolescencia, Ujú. estuve en un hospital muy enferma, había pasado Ok. una crisis, trastornos alimenticios, pues una situación muy complicada. Y Mm, en ese hospital alguien me habló de Cristo. Y fue allí donde yo ok. fui consciente de que si moría, no iba a estar con él. Si Mm, moría, iba a ir de cabeza a un lugar triste, sin esperanza, donde no hay vuelta atrás. Así que me di cuenta que Cristo realmente me amaba y le entregué mi vida a Él. Le dije, desde ahora mi vida no me pertenece, mis sueños los dejo a ti y que tú hagas algo bonito en ello, ¿no? Entonces vino esperanza a mí, me vino ilusión por la vida. Tardé unos años en solucionar los trastornos de conducta alimentaria, pero luego el Señor me sanó completamente y pues aquí estoy, ¿no? Entonces eh, brevemente, así es como conocí a Cristo. Hay muchas más ujú. cosas que contar, ¿no? Pero así es como Sí. le conocí en un hospital. Cristo llegó a mí y me cambió, ¿no? Nunca esperé que llegase de esa manera hasta esa situación, pero tenía que ser así para poder doblar mis rodillas, poder confesar de que le necesitaba. Wow, increíble e impresionante porque pienso que en los momentos donde uno está vulnerable, donde está en una situación así, em, es difícil creer que puede haber esperanza. Otras personas también se aferran, o sea, hay como dos formas de verlo. Hay personas que se aferran a una fe, a algo, pero hay otras personas que de repente dicen, no, ya no hay esperanza y entonces pierden total como que fe. Mm. Pero es increíble como en tu caso, Dios utilizó eso para encontrarse contigo. Y bueno, es fuerte, pero pienso que allí hay una forma, un testimonio muy grande para contar, porque hay personas
que han pasado por eso y necesitan escuchar que hay esperanza en medio de esa situación. Ya. Sí, sí, se necesita y sobre todo en diferentes círculos, ¿no? Porque a veces, y más en sociedades donde todo parece que está bien, pero al final la pantalla pues hace que todo sea perfecto, que todo esté bien, pero por dentro no está tan bien. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que em, es importante entender que cuando uno necesita a Cristo y uno ha quebrantado o sea, ha llegado a un punto de quiebre y ha quebrantado las leyes, sus leyes y ha llegado a un punto de que ya no puedo más y ahí es donde él decide, bueno, comencemos una vida nueva y hagamos Mm, algo nuevo, ¿no? ujú. Sí, sopla esperanza. Yo creo Sí, que la gente necesita esperanza y no solamente en esa vida plena que habla, ¿no? La Biblia, sino también en el aquí y en el ahora, no solamente una esperanza eterna después de la muerte, sino esa vida plena ahora disfrutándola con esa esperanza en Cristo, ¿no? Entonces, creo que es muy sí, importante, los teólogos lo llaman la escatología, pero es muy importante el aquí y el ahora también. es verdad. Sí, tienes razón. Y pienso que en cuanto, una de las cosas que te quería o quiero que las personas sepan de ti es que tú has estudiado psicopedagogía, ¿no? Sí, Y eso es interesante, es muy interesante. Estaba viendo que es una disciplina que estudia a las personas y sus comportamientos en situación de enseñanza y sí, aprendizaje. Muy sí, interesante porque yo sabía de la psicología, de la pedagogía, pero juntos es como que muchas veces no se escucha o si se escucha como que uno no lo capta muy bien, ¿no? sí. Entonces, es algo sumamente interesante. ¿Nos puedes comentar acerca de ello? Sí, bueno, mi trasfondo, yo soy maestra, soy educadora infantil y luego me fui a estudiar por la educación social, es decir, la educación no reglada, ¿no? La educación no formal, la que encontramos después del Ok, cole, pues ahí estaba yo. Y luego me dediqué a querer hacer algo más especializado y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y viendo la sociedad actual, viendo las escuelas, viendo las comunidades de padres y madres, mezclar esa unión, como tú dices, ¿no? Esa unión entre la psicología y la pedagogía y sacar allí algo es muy interesante. Bueno, ujú, actualmente en España se realizan másters. Entonces yo hice un sí, máster universitario oficial en la Universidad de Alcalá y estudié psicopedagogía. Es decir, que actualmente no hay una carrera oficial en España porque ahora se hace en un máster. Y pues en este ok, máster lo que hemos estudiado, lo que nos ayuda son herramientas para conocer ese proceso de enseñanza y aprendizaje en la persona. Entonces, lo que hace un psicopedagogo es ayudarle a la persona a dar herramientas para que pueda solucionar un problema, para que pueda corregir un hábito, una conducta, porque al final se aprenden, ¿no? ujú, Entonces, una persona que ujú, tenga problemas de adicciones o que tenga algún problema emocional, un trastorno tal, pues cómo ujú, reconducir a esa persona y ayudarle en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Un estudiante que pues esté con muy malas notas, cómo poder ayudar a hacer hábitos de estudio. A una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, en mi caso, cómo ayudarle a tener buenas conductas alimentarias o a los padres, ¿no? Habilidades sociales, la asertividad, la empatía, cómo desarrollar estas herramientas, estas habilidades tan ujú, básicas y cómo ok, ayudarles en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque un psicólogo, pues sí te ayuda, pero el psicopedagogo te da un proceso, o sea, te da pasos, te ayuda dónde quieres ir, hasta dónde quieres llegar, a qué es lo que quieres hacer. Al final se llama un asesor, ¿no? El counseling en sí, Estados Unidos, pues eso es lo que es la figura en España, pero que pues, en ese consejero, en ese terapeuta, pues lo encontramos en la psicopedagogía. Y es una carrera muy ok. bonita. Sí, Bueno, y sí, yo creo que ese máster es sumamente interesante, como dije, y pienso que tiene mucho para
tienes bastante para compartir con otras personas en el sentido de que puedes, o sea, ayudar a la persona en su, de una forma psicológica, pero también en cuanto al aprendizaje, cómo es que ellos, o sea, por qué están haciendo ciertas cosas, por qué lo hacen de una manera u otra. Entonces yo creo que es muy completo, de verdad. Y es un máster que, bueno, va muy complementario con tus virtudes de enseñanza. Entonces, qué bueno. Y quiero preguntarte en cuanto, ¿cuáles son las dificultades que ves en el aprendizaje de una persona? Sí. Bueno, depende mucho, ¿no? Somos lo que somos ahora por nuestro contexto, nuestro bagaje. Hoy hablaba con una compañera y le decía, ¿no? Hablábamos sobre el apego y es tan importante la crianza de una persona que en el apego de la madre, del padre, los factores protectores, ¿no? Que es nuestra familia, dependiendo mucho de eso va a hacer el aprendizaje y va a ser el proceso que ellos vayan a tener. Encuentras un apego Ujú, inseguro, encuentras un apego evitativo, encuentras un apego o que tenga algunos problemas, pues es por cómo han sido criados. Entonces, el año pasado yo estuve en un colegio con niños, adolescentes que querían suicidarse. ¿Pero por qué? Porque los mm, padres pasaban mucho tiempo fuera, el móvil mm, sí, es una guerra, ¿no? Que tenemos los maestros, los educadores sí, con los ordenadores, con los móviles, porque ahora, pues claro, a lo mejor antes en nuestra época nosotros no teníamos ese inconveniente porque estábamos con el Messenger de hablar y no tener un móvil donde puedas comunicarte en el momento, ¿no? Entonces sí que vemos ese mm, problema y sí que se ve resultados. Entonces, ¿cómo ujú, vemos ese proceso? Pues desde las familias. Creemos que las familias es un factor protector o un factor de riesgo, ¿no? Entonces, ujú, desde allí analizamos, desde el apego, desde cómo han crecido, si los padres escuchan a sus hijos, ¿no? Creo que una ujú, de las mayores formas de poder amar a otra persona es escucharle y estar aquí y ahora presente, siendo consciente de lo que están diciendo. Entonces, mm, ese proceso depende de muchos factores. Hay un sistema ecológico que se llama el ecosistema, entonces allí puedes ver el microsistema, que es la familia, el macrosistema, que es la escuela, el ujú, exosistema, que va más allá de las partes de pues, la política, la religión y tal. Entonces, todo eso nos hace lo que somos ahora mismo. Entonces, mm, dependiendo de cómo has ujú, crecido, pues serás, ¿no? mm, Dependiendo qué influencias has tenido, podrás hacerlo. Ahí sale pues la educación, ¿no? Como Albert Bandura, un psicólogo, hablaba, ¿no? Sobre el ujú, modelado. Entonces, todo lo que ven, pues los niños aprenden. Y luego cuando son adultos, dicen, pues yo no me quería parecer a mi madre, pero ahora estoy haciendo lo que mi madre hacía, por ejemplo. Y mm, entonces vemos por qué, porque al final son una esponja y absorben todo. Entonces, ese proceso depende mucho, ¿no? Del factor cultural, no es lo mismo Colombia, Venezuela, España, una, ujú, un lugar más occidental a algo más latinoamericano. Entonces, analizamos todo eso y por ujú, eso queremos ayudar a las personas, ¿no? Yo creo que todos los colegas que son psicopedagogos o que son psicólogos, lo que intentamos es, habiendo estudiado, investigado, habiendo hecho una labor científica, pues poderlo poner ujú, allí. Y luego cuando eres creyente, pues tienes ese plus que yo le llamo, ¿no? De no sí, solamente ser consciente de la ciencia, ujú, sino también de la palabra, porque eso es lo que rige mucho mayor que diferentes teorías. sí. Y eso, sí, quería también llegar hasta ese punto de cuál es la relación que tú podrías, porque hay una relación entre la psicología o la psicopedagogía con el cristianismo, se puede relacionar, porque hay personas que yo he escuchado muchas veces que dicen, sí, o está este tabú de que en las iglesias no se puede, las personas cristianas, vamos a ponerlo así, no pueden ir a un psicólogo, No. no deberían de ir a un psicólogo, deberían de buscar otras alternativas con Dios. Hay mucho como, mucha tela que cortar en este
sí, en esta conversación o este tópico, pero ¿qué piensas tú? Bueno, sí creo que lo que tiene que regir es la palabra de Dios porque es verdad. O sea, aunque el tiempo pase, la palabra de Dios permanecerá y hay principios bíblicos que la propia psicología ha acogido, ¿no? Yo estaba escuchando ahora a un documental que hablaba sobre la regla de oro y lo sacan de la Biblia, ¿no? El escuchar, el amar, la bondad, la empatía, todo eso Cristo lo habla en el Sermón del Monte. Entonces, realmente se sacan principios bíblicos que ya Dios, por medio del Espíritu Santo, ha plasmado allí. Entonces, claro que sí, yo tengo de prioridad la palabra de Dios, pero también hay formas en las cuales poder entender tu cerebro, poder entender tu cuerpo, ¿no? El cortisol, la Ujú. oxitocina, el tema de la serotonina, la dopamina, todo ello te hace entender mucho mejor. Entonces, si tú entiendes que a lo mejor, por ejemplo, una persona está en situación de estrés y se le llena el cortisol y tiene una lumbalgia o tiene un dolor de espalda, pues es mucho Ujú. más práctico, ¿no? Y más científico decir, oye, pues a lo mejor en la forma que estás viviendo de estrés, este cortisol, esto te hace insomnio, no te deja dormir y pues vamos a ver que dice que echad ante él toda ansiedad con ruego y acción de gracia y su paz vendrá, ¿no? Entonces, yo creo que es como la ciencia y la teología, ¿no? Con este Ujú. tema, es lo mismo en el sentido de la ciencia y la ciencia y la religión. Entonces, hay temas que están ahí, que Dios nos lo ha dado para poder Ujú. conocernos a nosotros mejor, ¿no? Y conocer es aliviar, es sanador para ti, tú te conoces más Ujú. y puedes saber, ¿no? Yo, pues a lo mejor tengo un patrón de conducta de una manera y es porque, pues, mi cerebro, mi infancia y a lo mejor me ayuda más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Ujú. yo creo que tenemos que ser emocionalmente sanos y maduros espiritualmente, pero tenemos que ser emocionalmente sanos. Y ahí entra la psicología, entra la psicopedagogía, entramos nosotros, profesionales de la salud, para poder ayudar y poder decir, oye, sin salir de los parámetros bíblicos, sin salir de esta línea, ¿no? Pues podemos tomar una consulta, podemos ayudarte en este proceso. Am, y creo Ujú. que es bueno, creo que desde esta perspectiva, ¿no? Poniendo a Dios primero, yo creo que es la solución, sacando cosas que la ciencia nos ha dado, el funcionamiento del Ujú. cerebro, cómo funciona tu cuerpo, cómo reaccionas, qué son las Sí. emociones, todo ello yo creo que ayuda mucho a aliviar, a sanar como Sí, persona. fíjate que dices algo muy importante y es como tu funcionamiento de tu cuerpo, de tus emociones. Todo tiene una relación y todo tiene que estar alineado para que tú puedas sanar correctamente. Pienso que tenemos la tendencia de pensar que, que la sanidad viene inmediatamente cuando a veces tiene un proceso. A Mm, veces, a veces es diferente para cada persona. Y yo creo firmemente en la sanidad inmediata y creo también en la sanidad que también es un proceso. sí, Entonces, yo sé que Dios trabaja de ambas formas y es dependiendo de cómo él quiera obrar en cada persona, ¿no? Entonces es importante donde también pienso que la psicología, la pedagogía, son estudios que Dios ha puesto en la mente del hombre para que indague y pueda, pueda saber un poco más acerca de cómo es la mente, cómo son las emociones y viene de Dios, porque al final somos creaciones de Él y semejanza de Él, ¿no? claro. Sí, y podemos verlo en la Biblia, podemos ver las emociones, la ira, la tristeza, Dios se airó, Dios se entristeció, Dios se alegró. O sea, podemos ver las emociones allí, ¿no? Y podemos ver también que Dios nos la ha dado para poder comunicar, ¿no? Una función adaptativa, una función social, donde tú puedes comunicarte por medio de las emociones, pero hay que conocerlo, ¿no? Alguien, el domingo estuve en una charla en una iglesia y es eso, ¿no? Muchas veces la gente reacciona y dice, ay, pero ¿cómo he reaccionado de esta manera? Es que es pensamiento, emoción y acción. Uno primero piensa,
sientes, es la emoción y luego reaccionas. Pero si tú eres inteligente emocionalmente, pues eso va a cambiar. Hombre, necesitas al Espíritu Santo para que te ayude, porque por ti misma es más difícil, ¿no? Es difícil, es imposible poder hacerlo de manera genuina, pero ahí está el Espíritu Santo, esa voz interna que en vez de machacarte, ¿no? Esa grabadora que nosotros tenemos de no vales para nada, no sirves, mira qué mal lo has hecho, tal, está el Espíritu Santo diciendo, eres mi hija, te amo, estoy aquí contigo, aunque pases por el agua, aunque pases por el fuego. Entonces, es esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de poder conocerte más, conocer el cerebro, conocer cómo funcionas, conocer que el cortisol te hace daño y a lo mejor no puedes dormir y estás echándole la culpa a alguien más cuando eres tú misma la que tiene que aprender a regularte y decir, oye, pues me pasa esto, es por a lo mejor esto que estoy pensando demasiado o le estoy dando demasiada importancia o no he perdonado o tengo falta de perdón o no soy grata o no vivo en la bondad. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Es el mundo y está ahí nosotros, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso? Entonces, para eso estamos, en sí queremos ayudar a esos procesos de enseñanza y aprendizaje a la gente y decir, oye, hay otras maneras de vivir, autorregúlate, aprende herramientas para poder salir de una situación difícil, Evaluarlo. exacto, de una ansiedad, de una depresión. Hombre, tienes al Espíritu Sí, Santo, pero también tienes herramientas, ¿no? Herramientas. Y creo sí. que es vital para la iglesia de hoy en día, ¿no? Aún dentro, si eres cristiano, pues tener esto, y si no eres cristiano, saber que hay una posibilidad, ¿no? Saber que hubo un hombre que dio esperanza, que sanó a los enfermos en el momento, pero también pues hubieron gente que a lo mejor no fue en el momento, ¿no? Entonces, tener también paciencia, ¿no? Ahora en el mundo que todo lo quiere ya, Amazon Prime, quiero un móvil ya, quiero un ordenador ya, quiero tener esto ya, no hay resiliencia, no hay espera, no hay Sí, esas situaciones. sí, nos desesperamos y Sí. vivimos una vida, sí, desenfrenada muchas veces. Y volviendo un poco atrás a lo que hablabas acerca de cómo viene todo, se enfoca a la familia, hay un enfoque a la familia en cuanto al aprendizaje. Me interesa mucho porque sé que hay muchas personas que estarán viendo, tendrán hijos o incluso son maestros de niños y estarán o en la escuela dominical yo también aprendo porque yo enseño a niños, entonces inglés. Y bueno, quería saber de que, o sea, ¿cómo es eso de que viene todo es enfoque a la familia? Y muchas veces nosotros o escuchamos que es que esa persona es así y no va a cambiar porque ese es su trayecto, esa es su forma de ser, o los condenamos a los niños por sus comportamientos y no sabemos qué, o sea, cómo ayudarlos, porque como no estamos enfocados en su familia, no estamos enfocados, no podemos ayudarlos a su familia como tal, entonces simplemente los condenamos. ¿Y qué le puedes decir a las personas bueno, que no saben cómo tratar a un niño que tiene dificultad, que se comporta mal, que está siempre puede ser hasta bullying, hace bullying, que ese es un tema muy controversial hoy en día, o ese niño que simplemente no, o sea, está portándose mal? Mm, sí, muchas veces vemos la acción, pero no vemos más allá, más atrás de lo que está pasando. Y me pasaba Ujú. mucho en el colegio, ¿no? Habían muchos niños que a lo mejor estaban sufriendo de bullying o que estaban teniendo pensamientos suicidas y dices, ay, qué mal, ¿no? Que un niño le haga bullying a otro, pero no sabemos lo que está viviendo y para eso está el uno a uno, para eso es, como yo digo, mirar el rostro del otro. Y de los niños aprendemos muchísimo porque además de inocencia hay curiosidad, el niño siempre está descubriendo y descubre sus límites. Entonces, si no hay un educador con paciencia, con amor, entregado a la labor, va a ser un niño que molesta.
pero si hay corazón, si hay amor, si hay empatía, si hay asertividad, si hay habilidades sociales que puedan animar a ese niño, es un tesoro, porque puedes involucrarte de manera sana en su aprendizaje, en su desenvolvimiento, en aprender, reaprender, ¿no? Y muchas cosas que vemos en los colegios es muchas cosas de los padres. Entonces, no le puedes pedir a un niño que se porte bien, que no grite, que esté tranquilo, cuando a lo mejor pasa en el móvil 6 horas, tiene tantas transmisiones en su cerebro que no paran, a lo mejor no le llaman la atención, o sea, pasa todo el día sin sus padres, llega a las 6 de la tarde, 5 de la tarde del colegio, sus padres no le llaman la atención, no están con ellos, no tiene un lugar seguro y va a clase y no para. ¿Por qué? Es porque es una forma de llamar la atención diciendo ayudadme, pero no lo vemos como eso, ¿no? Entonces, cada vez que hay un factor disruptivo en clase, pues hay que mirar, para eso están, pues nosotros es lo que hacemos, ¿no? Mirar las fichas, Sí. mirar a los estudiantes, mirar a las familias, hablar con ellos, intentar ayudar en el funcionamiento, tener rutinas y no ver factores disruptivos como una molestia, sino como una alerta de que el niño está diciendo ayúdame, ¿no? Si hay un niño que Sí. molesta, que está todo el rato llamando la atención, algo está pasando dentro de él que como son niños no saben comunicar. Si a ti te duele el corazón y dices estoy muy triste, tú puedes identificar por qué, pero un niño de 5 o 6 años que está descubriendo qué va a pasar, cómo me siento, no sé hacerlo, y además no le ayudan a autorregularse, pues ahí empiezan pues tirarse pataletas, tirarse al suelo. Entonces es muy complejo, pero a la vez si hay corazón, si hay entrega, si hay tiempo, se puede ayudar, ¿no? Yo creo que la educación es un arma para poder traer esperanza y para poder ayudar a las personas. Yo no sé si a Sí. ti te ha pasado, pero cada vez que estudias algo, es un aporte no solamente a los demás de lo que vayas a hacer, sino a ti misma. Entonces, es un arma de esperanza y creo que esto es de Dios, creo que la educación viene de parte de Dios, creo que Dios quiere que nos hagamos humanos y la educación bien enfocada bíblicamente nos hace humanos, nos hace ser más personas y más a los niños, ¿no? Que no es el futuro, Sí. sino es el presente. Exacto, sí. Y yo creo que es cuestión de ver que los niños deberían de tener un poco más de actividades diferentes, de no estar todo el tiempo en el móvil, no estar en el celular. Es como que educar a aquellos que son responsables de la educación primaria o del hogar, ¿no? Del niño. Y entonces, sí, yo pienso que es muy importante lo que ustedes hacen, porque ustedes enseñan y ustedes están siempre enfocados en estos factores. Y entonces, yo sé que tenemos 3 minutos, me encantaría extenderme porque es que esto es un tema que de verdad me llama mucho la atención y es muy interesante. Pero quiero que antes de que nos vayamos, puedas comentar un poco, hace un año te casaste y felicidades, hace un año ya, un año y unos meses, ¿no? Un día antes Y de tu cumple. y bueno, quería que también nos comentaras un poquito de cómo es la vida de un matrimonio saludable. Sí, bueno, muy brevemente, bueno, yo me casé a los 32 años y el que ahora es mi esposo se casó a los 35. Entonces, los dos habíamos esperado mucho tiempo, no habíamos tenido, él ha sido mi primer novio, mi primer esposo, así que para mí era como una espera, ¿no? Y llegó en el momento en el cual no se esperaba, pero sí se anhelaba, ¿no? Es como esa espera de en algún momento llegará, no estoy ansiosa, pero sé que va a llegar. Y la verdad es que en el Señor, cuando eres maduro, cuando estás creciendo en el Señor,
viene todo y dices, wow, es que es lo que necesito, ¿no? Entonces, una oración que me ayudó mucho es, Señor, no me des lo que quiero, sino lo que necesito, porque tú conoces mi futuro. Y también algo que me recordaba cuando estaba soltera era que yo me decía que es mejor estar soltera que mal casada. Entonces, eso me ayudó mucho a esperar, que no quería hacer ex de nadie. Y es difícil, ¿no? Ahora más en las mujeres, en las iglesias, que somos más mujeres que hombres, y a la vez nos ayudó mucho a poder esperar y crecer y que cuando llega el momento, pues llega sin que te esperes y a veces es más rápido, a veces es más corto, pero cada uno tiene su historia. Y Sí. Dios va dejando guiños, ¿no? Dios te va dejando pistas, te va confirmando y esa convicción de que es de Dios, de que sigue adelante y vas mirando su mano en todo el proceso. Excelente, excelente. Una dicha tenerte en el programa y tienes tanto para dar, de hablar de psicología, de pedagogía, hablar de matrimonio saludable, así que eres una mujer virtuosa y de verdad que te deseo lo mejor. Glenda ha vivido muchos años aquí en España, pero ella es ecuatoriana para que sepan. Pero tiene el acento muy lindo de ya de aquí. Entonces, y bueno, un placer tenerte aquí en el programa y bueno, de verdad que te deseo lo mejor. Y Igualmente bueno, para seguimos ti. hablando. Igualmente para ti, Soraya, que el Señor siga bendiciendo y puedan venir más personas para contar historias y ayudar en lo que necesiten y también recibir, porque se recibe mucho. Sí, se recibe bastante, sí. Muchas gracias. Bien.